especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con enfoque especial en género, justicia restaurativa, derechos sociales y colectivos. Ha trabajado en la defensa de derechos colectivos contra la siembra de maíz transgénico en México y es integrante de la campaña Sin Maíz no hay país. Escuchamos a la presidenta que se iban a reunir ustedes con algunos secretarios de Estado y con algunos legisladores. También si nos puedes platicar cómo fue este proceso, David Rivero. Claro, Violeta, mira, la reforma constitucional, la original que venía, un proyecto que fue realizado por la SAER, contemplaba solamente los maíces transgénicos y para nosotras era muy importante que no solo quedara como maíces transgénicos, porque entre todo el abanico de los organismos genéticamente modificados, los transgénicos solo son una pequeña parte de todo ese universo, ¿no? Y además de que los transgénicos son una parte, son una tecnología que ya está a punto de salir del mercado y vienen nuevas tecnologías que justo lo que buscan las empresas es desregularlas para no tener que pasar por todos estos candados que tienen las legislaciones internacionales y nacionales, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos es que no dijera la prohibición de la siembra de maíces transgénicos, sino que dijera la prohibición de la siembra de maíz genéticamente modificado o maíz de biotecnología moderna, ¿no? Que podría ser también otra forma, así es como lo señala el TEMEC. Afortunadamente fuimos escuchadas por la presidenta, hubo mucha apertura por parte del gobierno cuando se le informó sobre los riesgos que habían de que solo quedara como maíces transgénicos, porque además la reforma constitucional no solo incluía la prohibición de esta siembra, sino que además en los transitorios traía ahí una trampa que desregulaba todo aquello que fuera contrario a la reforma. Entonces, eso significaba abrir la puerta a los maíces genéticamente modificados que no fueran transgénicos, ¿no? Entonces, eso también era para nosotros un grave riesgo. Y además, otro peligro que encontramos fue que la Secretaría de la SADER, junto con otras organizaciones, desinformaron mucho al respecto porque señalaban que también estábamos buscando la prohibición de las siembras de los maíces híbridos, y eso no es cierto. O sea, los maíces híbridos no son parte de la prohibición, porque tal como quedó en la redacción de la reforma, es la prohibición de la siembra de maíz genéticamente modificado, pero además se agrega una definición que ya viene del protocolo de Cartagena, que es el que establece las reglas para las liberaciones de los organismos genéticamente modificados y que además también es acorde con nuestra propia legislación nacional, como la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que establecen que estos OGM son, o sea, en el caso del maíz, tendrá que, para ser considerado maíz genéticamente modificado, tendría que superar todas las barreras naturales de la reproducción o recombinación, cosa que no pasa con con los maíces híbridos ni con los maíces nativos. Ellos se pueden obtener de forma natural, sin tener que hacerlo en un laboratorio. Y estos maíces solo se pueden hacer en laboratorios, ¿no? Para lograr su reproducción. Esa es una parte muy importante, pero también quiero resaltar otra parte. También la redacción te señala que todo otro uso de los maíces genéticamente modificados debe realizarse, se tiene que realizar una evaluación de riesgo que nos garantice que ese maíz que se va a utilizar pueda ser para consumo, pueda ser de importación, puede ser para alimento de ganado, para cualquier otro uso, esté libre de amenaza. Eso es súper importante porque con señalar libre de amenaza, esto lleva implícito el principio precautorio que establece que hasta que no sepamos cuáles son los efectos reales de estos maíces, de su consumo o de su utilización, no se deberían de utilizar, ¿no? Tenemos que tener más información y más certeza para poder utilizarlos. Entonces, y además establece la evaluación de riesgo. Y como dice que tiene que ser libre de amenaza, con una interpretación armónica de todo el artículo, lo que señala es que tiene un estándar cero, de riesgo cero para la población mexicana, tiene que ser esto, ¿no? Para nosotros eso es súper importante porque también es acorde con el propio TEMEC, que el propio TEMEC establece que se pueden establecer estas medidas siempre y cuando se hagan evaluaciones de riesgo, ¿no? Pero los países tienen la libertad de señalar cuál es el nivel de riesgo que quieren correr, ¿no? En el caso mexicano, en la Constitución está señalando que
riesgo que estaban dispuestos a correr es riesgo cero, ¿no? Entonces, eso para nosotras es un gran, gran avance. Y finalmente, algo que también me gustaría señalar es que el propio artículo señala y reconoce textualmente que México es el centro de origen y de diversificación constante de los maíces, ¿no? De los maíces nativos. Pero además reconoce que el papel fundamental que juegan las comunidades indígenas, los pueblos afromexicanos y las comunidades campesinas en su conservación y en su diversificación. Y obliga al Estado a establecer una política pública encaminada a su promoción o al fomento del campo a través de la utilización de semillas nativas, semillas híbridas también puede ser, porque muchas de ellas también se obtienen a partir de los maíces híbridos. Y además señala que se tiene que promover primordialmente la agroecología en esta producción de alimentos, ¿no? Lo cual nos parece que es súper importante y pues ahora no solamente nos queda la reforma constitucional que esperamos ya la próxima semana sea aprobada en el Congreso de la Unión y por los congresos locales, pero una vez que se esté aprobada, pues también nos tocará hacer la lucha para que se cumpla y también para que salgan las leyes secundarias de esta reforma que nos den las herramientas para forzar al Estado y a todas las partes a que cumplamos con, con estas nuevas reglas. Muchísimas gracias. Pues muy, muy importante lo que nos cuentas, David. Uno, que fueron escuchados por la presidenta, pues en un tema realmente sumamente trascendente para la nación mexicana. Y bueno, pues esto que tú nos dices entonces de maíz transgénico, quedó maíces genéticamente modificados, como ustedes habían hecho este llamado y en esta carta a la presidenta de la República. Y lo otro que nos parece muy importante también, si podemos abundar, no sé si está conectado con esto que nos señalas de la libre de amenaza, ¿no? En esta parte de evaluación de riesgo, pensando en el principio precautorio, sí estaría tejido con la demanda también que ustedes habían planteado sobre el consumo, ¿no? Que además de la prohibición de la siembra de este tipo de maíces genéticamente modificados, se tendría que cuidar el consumo ya humano. Sobre eso, ¿cómo se resolvió, David? Mira, era importantísimo como tal. Esta interpretación o la redacción lo que señala es que tiene que haber riesgo cero. Pero el riesgo cero, o sea, para las personas que se encargan de hacer evaluaciones de riesgo, saben que es casi imposible lograrlo, ¿no? O sea, todo lo que hacemos tiene un cierto nivel de riesgo, ¿no? Y el Sí. nivel de riesgo cero es muy, muy alto, o sea, es un nivel de protección muy alto. Entonces, es implícitamente una prohibición de su consumo. No se dice así tal cual, porque tiene que haber estas evaluaciones y tiene que estar acorde con las reglas del TEMEC. Lo importante aquí es que estas evaluaciones se tienen que hacer de acuerdo a los estándares, a las formas de consumo, a los hábitos de consumo de la población mexicana. Que esto es súper importante porque las evaluaciones de riesgo que las empresas presentan en México son evaluaciones que se realizan en Estados Unidos. Entonces, se realizan de acuerdo a los hábitos de consumo de la población de Estados Unidos. En México consumimos 10 veces más maíz que el que se consume en Estados Unidos, ¿no? Y esto es muy importante. En México lo consumimos durante todas las etapas de nuestras vidas. Para la gran mayoría de la población, representa el 40% del aporte de calorías que requerimos diariamente. Representa también un alto porcentaje de las proteínas que las personas aquí en México consumen. Entonces, el maíz juega un papel fundamental, además, durante todas las etapas de nuestras vidas, porque no solamente lo comemos a partir en la tortilla, que es súper importante, sino que también lo comemos en tamales, en atole, pozole, pozol, en tacos, Quesadillas, tlacoyos, ¿no? quesadillas, tlacoyos, el elote Palomitas. asado, de todas estas formas. Entonces, todo, y lo comemos todos los días. O sea, difícilmente hay alguien que no pueda decirnos que no come nunca maíz, ¿no? Entonces, es súper importante también señalar que estas evaluaciones de riesgo son justo este candado que tiene que asegurar nuestra protección.
Muchísimas gracias, David. Pues sí, el consumo y estos datos que das son bien interesantes, ¿no? Para que veamos ahí la gran importancia, 10 veces más de consumo en México en relación, supongo que es per cápita, ¿verdad? Este dato que nos estás dando en Sí. relación con los Estados Unidos, o sea, por cada uno y una de nosotras. Muchísimas gracias, David. David, y por último, este otro tema, digo, ya nos ha quedado claro que tiene que estar esta modificación acorde también a lo que se ha establecido en el TEMEC, pero esta otra propuesta que ustedes tenían también y que pusieron también alerta ahí en los impactos sociales y ambientales de la importación del maíz transgénico, eso también cómo fue abordado. Pues mira, la evaluación de riesgo, que también señala, como este candado dice, todo otro uso no solo incluye el consumo para directo de las personas ni de los animales, sino también de la importación y cómo se va a transportar esos maíces, ¿no? Entonces, al señalar la evaluación de riesgo tiene que establecer los mecanismos que tendrán que realizarse de trazabilidad, por ejemplo, del maíz que ingresa por las aduanas mexicanas, ya sea por la costa o por la frontera norte, que es principalmente por donde entra el maíz, que pueda haber un seguimiento y que garanticen que en este movimiento no se va a perder grano, o que al menos garanticen que también el grano que se va a importar no sea viable. De tal forma que al ser liberado o al caer en los campos cercanos a la zona donde se mueve, que es lo que se le llama la merma del maíz en movimiento, eh, no eclosione, bueno, eclosione no germine y produzca maíces que sean genéticamente modificados y que contaminen los campos que se encuentran alrededor. Porque además el maíz es una planta de polinización abierta que puede polinizar a grandes distancias con 10.000 gramos de polen por planta, ¿no? Entonces es súper importante que no quede, que se garantice que no vaya a haber, que no haya una contaminación de los Claro. campos. Sobre todo porque la importancia de que México es centro de origen es que el maíz no solamente puede fertilizar a otros maíces, sino que también a los parientes silvestres. Entonces, los parientes silvestres en México son los teosintles. Entonces, el maíz y los teosintles se pueden fertilizar mutuamente. Y eso es súper importante que no pase con los transgénicos, porque una vez que un teosintle se contamine con genes, con modificaciones genéticas humanas, esto generaría una contaminación que sería irreversible, prácticamente. David, te queremos agradecer muchísimo. Eres integrante de la campaña nacional Sin Maíz No hay País. Queremos agradecerles mucho a todos y a todas ustedes realmente el trabajo que han hecho tan importante en nuestro país en la defensa pues del maíz. Y pues sí, gracias. Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco. Pero un fuerte abrazo Exacto. y seguimos. Gracias, David. Seguimos en Gracias, contacto. Violeta, y gracias por el espacio.